de la comunidad de práctica, donde presentaremos sus autores y a nuestros invitados, Cristo, Lionel Mendoza y Nicolás Ibáñez. Estuvo el moderador Juan Torres, que iniciará en un momento. Antes de comenzar, quería hacer algunas aclaraciones técnicas muy sencillas. Para la exposición y comentarios del presentador, les pedimos un poco de paciencia, ya que Juan tiene que dar el paso a la persona y el audio demora unos segundos en activarse. Les pedimos que para la ronda de preguntas marquen clic derecho sobre el nombre y escojan comenzar chat. Y escriban su pregunta con el nombre de la persona entrevistada. Para levantar la mano, en caso de dudas o emergencias, hay una cara donde pueden desplegar las opciones. En esta lista pueden ver de levantar la mano para comunicarse con. Ahora doy pase. Buenos días, bienvenidos a este módulo número 10 que tiene que ver con el tema de financiación y las medidas de adaptación basada en ecosistemas. El día de hoy, con este módulo, nos acompañan Christoph Jan-Fleisch del International Advisory Service del Frankfurt School, quien va a ser el expositor que inicia la sesión. Christoph tiene una gran experiencia en mercados emergentes, MIPES, en el financiamiento temático, en el desarrollo agrícola, en gestión financiera, en proyectos estratégicos, modelos de negocios, transferencia de conocimientos, acceso a financiación y otros servicios básicos que son necesarios para la creación de oportunidades para las poblaciones de ingresos medios y bajos, considerados hoy como un mercado emergente de importancia mundial. Christoph abordará este tema, ¿no? Le doy pase. Bienvenido, Christoph. Gracias por venir y somos todos oídos. Perfecto, entiendo que tengo la palabra ahora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo y sobre todo por su interés en el tema. Creo que había 9 módulos anteriores, así que ya hay mucha discusión, mucha experiencia sobre el tema en sí. Yo quiero abordar hoy en día el tema de un proyecto que estoy liderando como director del proyecto por parte de Frankfurt School, que se llama Microfinanzas para la Adaptación basada en Ecosistemas. Es un proyecto que es financiado por el Ministerio del Ambiente, implementado por el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Oficina Regional en Panamá y Frankfurt School en cooperación con 5 instituciones microfinancieras en Colombia y Perú. Lo que voy a enfocar más es el tema de realmente cómo hacer la implementación o desafíos en la implementación de medidas ABE, con enfoque principal a lo que es la masificación y la inclusión del sector privado. Personalmente, yo creo que es una gran oportunidad para las poblaciones más vulnerables que son digamos, el grupo objetivo del proyecto, y creo que también en sí uno de los más importantes, y también para el sector microfinanciero. Yo entiendo que voy a tener mi presentación, de allí después vamos a tener posibilidades de preguntas. Y voy ya a entrar de una en, si me resulta que, ok. Un poco cuáles son los objetivos de la presentación. Voy a presentar primero el entorno en general, sobre todo con respecto a las poblaciones más vulnerables. Después voy a entrar cuáles son los efectos del cambio climático sobre el sector microfinanciero, y también
cuáles pueden ser estrategias sostenibles para hacer un uso, digamos, de lo que son principios AVE para este sector. Después un poco voy a compartir nuestras experiencias en el proyecto que está en implementación desde inicios del 2012, es decir, ya estamos trabajando como 3 años. Y finalmente un par de resultados del proyecto, pero lo voy a hacer bien corto. Hay un pequeño listado de literatura, también de algunas publicaciones del proyecto en sí, que van a encontrar al final de la presentación. Un poco para pensar o para ver dónde estamos con respecto a lo que es el tema de adaptación para América Latina y el Caribe. Creo que está claro que tenemos, entre comillas, decidirnos entre mitigación y adaptación, si bien mitigación también es un tema en América Latina. El tema de adaptación supuestamente tiene mucho más impacto en los años a venir y bajo el concepto de un cambio climático. Requerimientos de financiamiento de la adaptación, creo que todos conocen el famoso número de 100.000 millones anuales a partir del 2020 para adresar o para atacar este requerimiento. Se ha creado el Fondo Verde del Clima, que está ya operando. Se estima que para América Latina van a ser mínimamente unos 15.000 millones a partir del 2020. Entonces, claramente allí, viendo que hoy en día, en el 2014, estábamos apenas, teníamos acceso a financiamiento alrededor de 25.000 millones de dólares. Es decir, hay un poco de camino a caminar todavía. Y creo que es sin discusión que el sector privado tiene allí un rol importante en el futuro, y el desafío está más en encontrar soluciones que son interesantes para el sector privado y definir metodologías y estrategias de cómo se puede involucrar el sector privado. Un poco para compartir o comparar estos números, ¿no? Sobre todo a nivel de América Latina y el Caribe. El Gross World Product, es decir, el PIB global, se estima que estaba en el 2013 cerca de unos 75 billones, y solamente de la G7 para el 2014 se estima de unos 36 billones. También, si vemos los requerimientos de financiamiento para lo que es Latinoamérica y el Caribe, podemos ver es cerca de lo que es el presupuesto estatal total en el 2013 de un país como Bolivia, ¿no? Y comparando a la cartera de microcréditos en América Latina, que a finales del 2014 se estima que estaba en de como 73.000 millones, si bien está bien concentrado en una institución grande en Colombia, con 30.000 millones, vemos un poco cómo relacionarlo. Si vamos más allá del sector microfinanciero, solamente tomando el banco más grande de América Latina, el banco Itaú en Brasil, tiene una cartera total de 467.000 millones. ¿Por qué esos números? Es un poco para demostrar que el sector financiero, con el poder y la importancia que tiene para la economía real, tiene mucho más de los fondos necesarios. Yo creo que, y también en el proyecto pensamos, entonces es más la cuestión o el desafío de definir productos viables, y vamos a ver más adelante qué significa eso, y estrategias como llevar esos productos al mercado. Los temas principales en la región es sobre todo relacionado a lo que es la gestión de agua. Creo que sobre todo sabemos, por ejemplo, en el Perú, lo que es con la pérdida de los glaciares, que eso sobre todo en las partes andinas, donde también está el enfoque del proyecto, vamos a tener los desafíos más grandes. Pero también va en dirección de finanzas e inversiones en la adaptación,
transferencia de tecnología y también de conocimiento. Y sobre todo esos tres últimos temas, más conceptuales, más generales, son los temas principales también del proyecto MEVA que estamos atacando. ¿Por qué? Un poco la cuestión es quiénes van a ser los más afectados del cambio climático, y la mirada va directamente a las poblaciones más vulnerables, sobre todo en, digamos, las partes rurales. Eso no quiere decir que en la parte urbana no existen poblaciones vulnerables. Me van a disculpar, pero por supuesto yo tengo un poco los lentes del proyecto MEVA, y eso va a ser el enfoque de la presentación también. Las poblaciones vulnerables son sobre todo poblaciones rurales y periurbanas de bajos ingresos, y en muchos casos son micro y pequeños productores agropecuarios. Hay efectos como efectos secundarios que hay que tomar en cuenta, que no solamente el cambio climático va a impactar a estas poblaciones vulnerables, sino estas también tienen un rol importante, sobre todo cuando estamos hablando de seguridad alimentaria, tanto en regiones rurales como urbanas. Disculpen. Y por supuesto, un deterioro en el desarrollo rural también significa una migración más acelerada hacia centros urbanos. Entonces, el cambio climático con el efecto sobre estas poblaciones tiene más que un efecto, hay también efectos secundarios. Solamente también para tener una comparación, actividades agropecuarias en la región en Colombia generan como 40% de las exportaciones, y sobre todo las fuerzas laborales activas en muchos países en América Latina y el Caribe están dependiendo directa o indirectamente de lo que son actividades agropecuarias. ¿Por qué son estos clientes de bajos económicos más vulnerables? Y hay un listado realmente de razones. Muchas veces están en regiones que están más expuestos a efectos del cambio climático, sobre todo eventos climáticos extremos, ¿no? Pensamos sobre todo en lo que son las poblaciones rurales en las partes andinas y altoandinas. Claramente sufren más de estos efectos, y la vulnerabilidad también se explica por menos acceso a infraestructura y otros. La producción muchas veces a baja escala, sea una producción agropecuaria o en otros sectores económicos, muchas veces también fortalecido por lo que es la fragmentación de las tierras. Entonces, nuestro cliente típico realmente tiene 2, 3, 4 parcelas, que muchas veces solamente el transporte puede hacer como hasta 30% de lo que es el tiempo que pasan entre estas parcelas. Muchas veces no cuentan con la diversificación de ingresos, si bien uno se sorprendería qué tanto buscan también cómo solucionar su exposición a estos riesgos. El riesgo climático, creo que aparte de lo que es el riesgo de mercado, volatilidades en mercados, es el riesgo más importante en lo que es la producción agropecuaria a esta escala. Y viene un punto céntrico realmente que estamos también viendo en nuestro proyecto, es que tienen realmente una gama limitada de productos financieros para enfrentar, digamos, tanto en sus necesidades comunes, incluso el consumo, pero también necesidades más productivas que incluyen, digamos, una preparación, un incremento de resiliencia frente a eventos climáticos. No tienen muchas veces la liquidez. Liquidez presenta un gran problema. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 2 cosechas por año, claramente cuando he cosechado tengo mucho más liquidez y no tengo muchos productos a ahorrar
o mantener mi liquidez que normalmente no es productiva en algún... ahora sí. Tienen una escasa posibilidad de contar con otros instrumentos, sobre todo seguros, y no voy a entrar en el tema por nada, porque vamos a tener otras presentaciones que enfocan en eso. Y como ya he mencionado, el mercado es uno de los grandes problemas, tanto el acceso al mercado, a mercados formales, pero también fluctuaciones dentro de estos mercados, por ejemplo, por precios de insumos, pero también precios de productos de la producción agropecuaria. Y un tema, por supuesto, es tienen conocimiento limitado de qué hacer, cómo enfrentar el cambio climático, y realmente que no sea un tema, y es una respuesta que mucho oímos cuando estamos hablando con los clientes, con los pequeños agricultores. La respuesta es, bueno, sí, vemos que el clima está cambiando, ya no es como antes, pero finalmente es un tema como Dios quiera, ¿no? Entonces, lo que también estamos buscando, cómo podemos decir, bueno, el clima quizás es un tema de como Dios quiera, pero la adaptación es un tema que está a tu alcance. En el proyecto hemos definido una serie de amenazas climáticas a nivel, digamos, más regional, es decir, la amenaza en una región está para todos la misma, mientras que el impacto normalmente está a nivel de cliente. Entonces tenemos diferentes amenazas como sequía, cambios bruscos de temperatura, granizo o heladas, lluvias fuertes, y tenemos impactos que pueden diferir según la situación del cliente. ¿Cuál es la realidad actual? ¿Qué son los temas que más nos mencionan cuando nosotros estamos visitando en conjunto con las microfinancieras a los clientes de ellas? Son sobre todo heladas y granizadas y lluvias fuertes, como eventos, digamos, bruscos, mientras que eventos más periódicos son cambios en patrones de lluvia, es decir, que ya no saben cuándo realmente realizar la siembra, por ejemplo, o otras actividades culturales, labores culturales. Sequías, y mucho lo que oímos también fue la emergencia de nuevas plagas o enfermedades en la planta. Creo que un buen ejemplo es el impacto que ha tenido la roya últimamente, tanto en Perú como en Colombia, pero también mucho en América Central. Pero la realidad futura también tiene, digamos, otra perspectiva adicional, aparte de estos eventos, digamos, más periódicos o bruscos, es que se van a cambiar lo que es la aptitud de ciertos cultivos, ¿no? Es bien sustentado y documentado en el caso del café, ¿no? Que el eje cafetero se va a cambiar en Colombia, pero se estima que alrededor del 80% de los cultivos andinos se verán afectados por el cambio climático. Por supuesto, eso no es quizás siempre en la misma perspectiva de tiempo de, por ejemplo, un sector financiero o sector privado en sí. Una de las primeras reacciones que hemos tenido trabajando con nuestros socios microfinancieros, presentando los estudios de vulnerabilidad, por ejemplo, que se van hasta el 2050 o el 2100, claramente eso va mucho más allá de lo que son los planes estratégicos de una empresa del sector privado. Entonces, para nosotros también como proyecto, como PENUMA, como Frankfurt School, un desafío fue cómo podemos acercarnos más a los requerimientos del sector privado también. Entonces, las zonas de productos van a cambiar, lo que normalmente significa en un primer paso que va a disminuir la productividad por cultivo, ¿no? Es decir, los agricultores se van a dar cuenta, y a veces incluso lo vemos entre diferentes regiones, que la productividad ya está bajando. Va a haber cambios en las fronteras agrícolas hacia alturas mayores, y eso tiene otro impacto después también a los
ecosistemas en estas regiones. Y por supuesto hay una conversión subyacente de ecosistemas altoandinos en áreas de cultivos en sí. Y el ecosistema es, bueno, ustedes todos lo saben mucho mejor que yo, que estoy más enfocado en la parte financiera, pero por supuesto tiene un impacto directo sobre lo que es el sistema productivo. Y eso es también lo que estamos buscando en el proyecto, y creo que es un concepto muy válido y importante, que no es tanto un tema quizás, entre comillas, ambientalista, sino es un tema económico. Yo tengo que cuidar los ecosistemas y los servicios que proveen por mi propio bien, ¿no? No es que yo tengo que hacer algún bien a las generaciones futuras, sino es a la generación actual, y no es un tema que está más allá en unos 20 años o 30 años, sino es un tema que es hoy en día, y hoy en día tiene que ser tratado. ¿Cómo enfrentan estas poblaciones al cambio climático? Muchas veces toman realmente acciones de manera artesanal, y en muchos casos dañina. Nuestra historia preferida es realmente que muchos agricultores reciben la venta de fertilizantes químicos, de pesticidas, de herbicidas, y como no se les explica bien cómo manejar estos insumos, lo que hacen es mezclar un pequeño cóctel y ponen todo sobre las plantas para que algo bien va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que hay un gran tema de conocimiento allí. Diversifican sus cultivos, eso sí es en sí también beneficioso al ecosistema y muchos de los clientes lo hacen. Están también rotando sus cultivos, entonces esos sí son desarrollos beneficiosos al ecosistema. En muchos casos invierten lo poco que tienen, ahorros o activos, muchas veces se ahorra en un activo, en una vaca o en otros animales. Y cambian de actividad. Eso claramente es lo que pasa muchas veces. Hay tendencias que van al contrario, como la emergencia o la importancia recién en los últimos años de la quinoa es un buen ejemplo, que es un producto tradicional en las partes andinas, ¿no? Pero muchas veces dejan de producir simplemente un cierto cultivo. Y claramente cuando se vuelve demasiado fuerte la situación, se ven obligados a emigrar, sea toda la familia o sea parte de la familia para realizar los ingresos que requieren, ¿no? ¿Cuáles son los efectos sobre el sector microfinanciero? Y allí fue realmente lo que nosotros hemos buscado una vez que estábamos entendiendo mejor lo que es la situación de los clientes objetivos. Y no se sorprendan, yo siempre voy a hablar de clientes porque lo vemos también el tema o lo tratamos como un tema de negocio, ¿no? Otra vez vemos una oportunidad allí. Hay beneficios económicos directos, por supuesto, hay costos también relacionados a lo que es la adaptación y la adaptación basada en ecosistemas, y por eso hablamos de clientes, ¿no? Para las microfinancieras es también para los que quizás no son expertos en lo que es la microfinanza, claramente un cliente más vulnerable, un cliente más expuesto a riesgos y en muchos casos impactados por riesgos climáticos, me va a pagar menos bien, ¿sí? Y eso me significa que mis activos como microfinanciera, que son sobre todo los créditos, se van a deteriorar. Así que yo tengo un impacto directo sobre mi economía como institución financiera o microfinanciera que posiblemente a través de efectos climáticos no tengo el nivel de repago que requiero para funcionar económicamente. Creo que aparte de América Latina, un ejemplo muy bien documentado y muy conocido son las inundaciones en Bangladesh, ¿no? Bangladesh, uno de los sectores microfinancieros más masificados, más avanzados en el mundo,
y por el otro lado unos impactos climáticos muy acelerados y muy importantes. Allí también se puede mirar hacia Bangladesh, que se han desarrollado muchos buenos ejemplos de cómo tratar a estos eventos. El deterioro de la cartera muchas veces también, o en general, también causa un incremento en lo que son las provisiones por pérdidas. Eso significa que por cada activo que yo tengo, donde yo estimo un riesgo, yo tengo que provisionar una posible pérdida. Entonces, más altas las pérdidas que ya estoy realizando, más alto en el futuro las provisiones que tengo que generar, y eso sí me impacta directamente en la utilidad de un periodo. Así que hay un interés económico en fortalecer a los clientes. Y por supuesto, aparte de que me puede impactar en el portafolio, en las provisiones, puede significar o puede llevar a una contracción del mercado. Clientes con menos capacidad de pago, menos productos les puedo ofrecer tanto de ahorro como de crédito. Así que eso con un cambio climático que se vuelve más y más fuerte, claramente eso me significa también que mi mercado se va a contraer. Entonces los riesgos son realmente centrales para el funcionamiento de las microfinancieras. Y creo que todos nuestros socios también están de acuerdo con eso, y por eso también se explica el gran interés que hemos recibido y el gran también compromiso y dedicación al proyecto de nuestros socios, que son, por si acaso, en Colombia, Banca Mía, Contactar y Crezcamos, y en Perú, Fondesurco y Solidaridad. Sobre Fondesurco vamos a oír un poco más en la tercera presentación. Aquí tampoco voy a entrar más en detalle. Pero ¿cómo se pueden adaptar las microfinancieras? Que es también parte de nuestro proyecto. En un primer paso es mejorar sus metodologías de evaluación, es decir, que entiendan mejor dónde están los riesgos de los clientes. Eso hoy en día casi es imposible, por lo que, digamos, muchas veces salimos a campo con papel y lápiz, y no voy a volver a un empleado de una microfinanciera a un meteorólogo o climatólogo o agroclimatólogo. Es decir, hay ciertas limitaciones también en la capacidad del personal y mi capacidad como institución financiera de entrenar a mi personal. Otro tema es de tener un mejor conocimiento sobre mis segmentos de clientes y la vulnerabilidad en ciertos segmentos de mercado. Es decir, primeros dos puntos realmente son enfocados en incrementar lo que es el conocimiento y el entendimiento de la situación de mis clientes. Después vamos más a un tema de fortalecer el mercado, y eso es entrar en alianzas estratégicas para ofrecer alternativas, es decir, concientizar a los clientes, proveer capacitación, que capacitación es más en aula y no tanto hacer, y también llegando a un nivel de asistencia técnica que entendemos como más práctico y más pragmático en implementación de las medidas, ¿no? Eso sería como objetivo de realmente fortalecer mi mercado principal para que ese mercado no se contraiga, para que me pague bien como lo necesito como una institución financiera. Claramente, con más conocimiento y también a través de estas alianzas, yo puedo obtener más conocimiento e información sobre mis clientes. Puedo y tengo que desarrollar herramientas y mecanismos de control de riesgos. Eso significa a veces también que me voy a limitar en productos que son altamente vulnerables, y allí sí hay un conflicto, porque un tema claramente es que los más vulnerables, y sobre todo con respecto al ecosistema o a la salud de los ecosistemas, yo no debería enfocarme en, digamos, la producción de monocultivos, ¿no? Pero, sin embargo, en la gama de productos, por ejemplo, nosotros trabajamos con un listado de la FAO de 110 productos. Hay los que son más vulnerables al cambio climático o a efectos climáticos, y otros que son menos vulnerables.
pero también transferencia de riesgo es otra estrategia. Eso va también en la segunda presentación, lo vamos a ver con Jonel. ¿Qué pueden hacer las aseguradoras? Es un gran vacío que hoy en día a nivel mundial tenemos en lo que son microseguros, sobre todo en el área productivo. Y creo que estamos en estos últimos 2-3 años, hay tendencias muy interesantes en el mercado y estoy muy confiado que en los próximos 5 años vamos a tener programas mucho más impactantes que hasta hoy en día hemos tenido. La positiva nos va a presentar un ejemplo, creo que es muy prometedor. ¿Cuál es el impacto realmente del cambio climático y qué está pasando? Y también cómo nosotros como proyecto lo estamos viendo. Es realmente hoy en la situación actual con un cambio climático que está acelerando. Lo que pasa es que el cliente se desarrolla, viene un impacto, el impacto es fuerte, baja su nivel de ingresos, baja su nivel de desarrollo, él se recupera, llega el próximo evento y baja otra vez hasta que realmente todo el logro que se ha obtenido en los últimos años en el sector microfinanciero se ve afectado por lo que son el cambio climático o efectos climáticos en general. Es decir, se requiere realmente, desde la perspectiva del sector, se requiere acción, ¿no? Con la adaptación, y nosotros vemos la adaptación basada en ecosistemas como el tema más sostenible, es posible de incrementar a largo plazo la resiliencia de los clientes y mantener esta misión y la visión del sector microfinanciero, mantenerla válida y fortalecer el desarrollo de sus clientes, ¿no? Estas dos infografías pueden ver también en una de las publicaciones del proyecto. ¿Cuáles son las alternativas? Hay que tener claro que la adaptación es un proceso, no es un proyecto, y la adaptación basada en ecosistemas es, entre comillas, la versión sostenible, ¿no? Hay que tener también claro que es una combinación de actividades a riesgos actuales, pero también a riesgos futuros, y que, por tercero, hay que buscar de gestionar estos riesgos y la incertidumbre que nunca la vamos a solucionar, pero hay que desarrollar la capacidad adaptativa de estos clientes. También de una de nuestras publicaciones, la visualización del proceso, yo veo que no se ve muy bien. Les invito a leerlo en la publicación en sí, pero el proceso realmente va desde la iniciación de medidas, la verificación de medidas, el incremento de la capacidad, y es realmente un proceso que sigue dándose, ¿no? Entonces, como resumir, la AVE para las IMFs, instituciones microfinancieras, apoya en su mercado, incrementando la resiliencia sostenible de sus clientes, les permite introducir nuevos productos microfinancieros, yéndose más allá de lo que es, digamos, el financiamiento tradicional de capital de trabajo, y habilita también inversiones de triple base, es decir, con retornos tanto económicos como sociales y ambientales. Y allí está en directa alineación con lo que son las misiones y visiones de las microfinancieras. Es que nosotros pensamos que hay un muy buen fit. ¿Cuáles son los desafíos y las lecciones aprendidas en el proyecto de nosotros? Las principales preocupaciones de los clientes realmente es, como mencioné antes, los productores sí se dan cuenta que cambia. Eso creo que todos que trabajamos en eso lo podemos confirmar. Sí saben que ya la lluvia no llega cuando debería llegar. Es más fuerte, es menos largo el periodo de lluvia, más sequías, etcétera, pero muchas veces no saben cómo reaccionar. A nosotros, entrevistando a estos clientes, muchas veces nos han preguntado, ¿ustedes no me pueden explicar entonces
como mejor manejo, ¿no? La falta entonces de capacitación es realmente un tema principal y va mano a mano o mano en mano con lo que es un financiamiento adecuado. Porque una vez que yo sepa cómo adaptarme, el tema también es cómo lo financio, sea a través de ahorros o sea a través de créditos. Pero requiero de un sector financiero que sepa financiar estas medidas y las entienda. Y claramente la inversión en sí, con choques climáticos, choques de mercado, es limitado la voluntad de invertir. Los principales desafíos para microfinancieras es que los procesos hoy en día tradicionales no están hechos. Si quieres o si queremos tomar en cuenta lo que son efectos climáticos, eso significa que tengo que manejar niveles de datos mucho más altos que con estos procesos no son posibles. Y sobre todo cuando queremos la masificación. Y se requiere la asistencia técnica a estos clientes que normalmente las microfinancieras no proveen porque no es un negocio clave, no, core business, no es un negocio principal, ¿no? No son expertos tampoco en la adaptación, en la ave ni en la producción agropecuaria. Voy a, solamente para mis colegas, ya necesito 3 minutos más, ya termino. ¿Cuáles son? No, esperen, eso. Sí. ¿Cuáles son los criterios que nosotros como proyecto hemos identificado? También se pueden ver en nuestras publicaciones. Tienen tanto un enfoque en la salud de los ecosistemas como realmente en la salud económica y social de los clientes. Es decir, tienen que reducir la presión sobre los ecosistemas y sus servicios, incrementan la resiliencia social o económica de las personas frente al cambio climático, reducen los riesgos asociados y creo que muy importante es que protegen y restauren o usan la biodiversidad de manera sostenible. Es decir, otra vez este link entre el sistema productivo a pequeña escala y los ecosistemas es bien evidente y es importante de mencionarlo y también aclarar a los clientes. Sin embargo, tiene que tener un impacto a corto plazo. Digamos a corto plazo dentro de 2 años, tiene un pequeño agricultor tiene que tener un rendimiento sobre tales inversiones. Eso es, digamos, la definición de trabajo en el proyecto. Yo creo que hay muchas otras que se pueden aplicar y siempre depende un poco también de la perspectiva, el entorno en lo cual se tiene que aplicar. Así, para terminar, rapidito, un par de resultados del proyecto en sí. Esta infografía tiene como objetivo digamos, dar una introducción a lo que es la idea general del proyecto, teniendo los procesos productivos arriba en verde y los procesos comerciales abajo, y también eso nos ayuda a entender mucho mejor de dónde entran las microfinancieras que la ven aquí al lado. El sector financiero forma parte de lo que es los procesos comerciales. Es decir, es esperar mucho también que el sector financiero va a poder resolver todo. Lo que sí puede hacer es proveer financiamiento, pero sí se tiene que colaborar con otros sectores. Y la idea principal es que las prácticas productivas, bajo lo que son, digamos, la importancia de los ecosistemas y sus servicios y del cambio climático, me definen lo que son los riesgos productivos y entonces también en consecuencia financieros. Y de allí hay una serie de posibles socios que pueden fortalecer también las prácticas productivas para que este círculo se cierre, ¿no? El proyecto provee, y eso realmente son los últimos puntos. Nosotros lo que hemos hecho es
desarrollar un software que proveemos a las instituciones microfinancieras, en el cual, por un lado, pueden mapear riesgos climáticos, agroclimáticos, estamos enfocados en lo que es la precipitación y temperatura y su impacto sobre el desarrollo fisiológico y fenológico de los cultivos. Y eso permite a las instituciones de mejor medir el riesgo. Resultados es, por ejemplo, un plan de pago automatizado a lo que es la situación del cliente. Apoyamos en la identificación de aliados justamente para proveer la concientización, la capacitación y la asistencia técnica. Y finalmente apoyamos a mejorar el entendimiento de lo que es la AVE y sobre todo con el enfoque, por supuesto, de cómo financiar la AVE, porque es un tema que yo tengo que entender antes de que yo pueda financiar. Resultados iniciales son muy prometedores. Tenemos 5 IMFs que atienden a más de 500,000 clientes. Tenemos ya en el proyecto como 800 productores sensibilizados y entrevistados directamente. Las instituciones ya están avanzando mucho más. Tenemos un catálogo de 40 medidas, como dentro de pilotos el año anterior hemos realizado como 1.300 operaciones crediticias con enfoque AVE y hemos ya realizado 3 convenios de asistencia técnica y estamos trabajando en más para avanzar el tema con los clientes. ¿Cuál es la perspectiva de los próximos 5 años? Era en base o era en el marco de un compromiso que han redactado y comunicado las microfinancieras también en el marco de la COP. La pregunta fue, bueno, ¿qué estiman? ¿Qué tan importantes van a volver estos productos microfinancieros en su portafolio de productos y cuánto van a financiar en estos próximos años? Y de estas 4 primeras instituciones, Banca Mía no está representado aquí porque está recién piloteando el tema. Van a llegar a un nivel de $20 millones de inversiones a través de alrededor de 24,000 créditos. Por supuesto, eso es sin financiamiento adicional, es decir, eso es lo que estiman que podrían financiar, se puede financiar a través de la situación actual. Bueno, muchas gracias. Estoy como 10 minutos más largo con mi presentación. Mil disculpas. En la presentación tienen también mi dirección si hay preguntas, o pueden ver en penuma.org/meva en caso de que quieran ver más información sobre eventos y publicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristo. La presentación, al menos para los que andamos en el tema, nos abre el panorama para ver el mismo tema desde otras perspectivas, ¿no? Es cierto, bueno, tú mencionas el sector financiero tiene fondos, es un desafío tener productos viables, y como toda experiencia interdisciplinaria, hay otros términos, ¿no? Microfinanzas, tú lo has dicho, hablan de clientes, ¿no? De carteras, de mercados emergentes, de ahorro, de liquidez, de capacidad de pago, de fortalecimiento de mercados. Es toda una perspectiva que la tenemos que tomar en cuenta y para más adelante, y a su vez con priorización de problemas o de temas como ahora mencionabas, agua, seguridad alimentaria, de los efectos secundarios, como el de las migraciones. Yo creo que es toda una ampliación, un panorama que contribuye a este enfoque
interdisciplinario en el que estamos ahora, ¿no? Muchas gracias, Cristo. Y ahora vamos a escuchar a Nicolás, Nicolás Ibáñez, que él es meteorólogo y él tiene un doctorado en la Universidad de Huelva, en España, y él trata el tema, va a tratar el tema de las microfinanzas verdes. Otra entrada, ¿no? Un tema también en la misma línea de Cristo, pero para tratar el tema de microfinanzas verdes. Entonces, sin más preámbulo, también le paso el micro a Nicolás, 10 minutos, y vayan planteando sus preguntas. Nicolás. Hola. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí, escuchamos. Sí. Estamos escuchando. Buenos días. Adelante. Quería aprovechar para, comentar que el tema, no soy un especialista en el tema de microfinanzas verdes, es básicamente el conocimiento de Fondesurco, que he colaborado con esta entidad un tiempo y me pidieron poner una pequeña presentación de esta entidad. Y quería explicar algunos temas que tienen que ver con lo que ha explicado Christophe hace un momento. Se basa en uno de los temas que la actividad agrícola tiene mucho riesgo, ¿no? Y algunos estudios que todavía no se han publicado muestran que, por ejemplo, el sistema de riesgos en la campaña 2010-2011 de áreas aseguradas en el país tuvo una siniestralidad de 71%, o sea que casi 2/3 partes de campos de cultivo en esa campaña estuvieron afectadas por factores climáticos, por ejemplo, ¿no? Mientras que las campañas más recientes han tenido una tasa mucho menor. En este caso, algunas cifras que son todavía preliminares muestran que de un total de 33 millones de primas que habían para el aseguramiento de esa campaña, por ejemplo, 11 millones de indemnizaciones se dieron a favor de 51.000 productores, ¿no?, que gestionaban una superficie de 20.000 hectáreas, ¿no? Entonces, o sea, todavía el tema del riesgo sobre todo se está dando en productores que manejan en pequeñas extensiones todavía, ¿no? Que no es todavía la gran agricultura, sino más bien la de mediana escala. Y en el caso del riesgo climático, estos estudios realizados entre el MINAM y el Ministerio de Agricultura muestran que algunas regiones donde, digamos, hay más incidencia de esta siniestralidad, y supongo que Jonel, que tiene más información y que está más metido en el tema de los seguros, lo dará, pero sí me parecía interesante verla, ¿no? O sea, en el caso de los productores de papa en Ayacucho, por ejemplo, el principal factor de riesgo es la sequía, luego está la helada y las inundaciones con un 4%. En el caso de Apurímac, el factor más fuerte son las heladas, que es una de cada 5 parcelas tiene este riesgo. En el caso de la papa, y mientras que en el maíz siempre los indicadores son mucho más pequeños, ¿no? Ay, perdón. Vamos a volver aquí. Y lo mismo para los sectores más extremos, que serían Cajamarca, que es en la zona norte de Perú, ¿no?, donde igual tanto las sequías como las heladas afectan más o menos a una de cada 10 parcelas. En el caso de maíz, la sequía es un factor en Cajamarca muy fuerte, ¿no? Una de cada 3 parcelas es afectada por este tipo de riesgos. Y el panorama en Puno es diferente, ¿no? Porque ahí vemos que ya las heladas vienen a ser el principal factor en el caso cultivo de papa, ¿no? Y en general las heladas son un factor muy fuerte para el manejo agrícola en la zona. Viendo esto, lo que se decía, en un escenario de mayor incertidumbre, entonces es importante cómo se incorpora todo este nivel de riesgo dentro del financiamiento de la actividad agrícola,
¿no? Que todavía es, de acuerdo al Censo Agropecuario de Perú, todavía está sobre todo soportada por pequeños agricultores en pequeñas extensiones y que además son los que gestionan la mayor parte de la diversidad y la biodiversidad agrícola que hay en el país. Y en la zona andina parece que es una situación similar. Entonces, bueno, en este caso Fondesurco es una organización dedicada a las microfinanzas que surge en el año 94, fruto de las experiencias manejando otras modalidades de crédito desde los años 70 por ONGs, en este caso en la región Arequipa, en el sur de Perú, que son DESCO, CEDER y que han tenido bastante experiencia en el tema de crédito, pero financiando a pequeños agricultores y deciden pasar de una modalidad de fondos rotatorios a una modalidad de microfinanzas, pero siempre enfocadas al ámbito rural, ¿no? Y en estos casi 21 años de trabajo, incorporan hace 5 años ya el tema del desarrollo de las microfinanzas verdes, que fundamentalmente se entienden como el financiamiento de pequeñas iniciativas, sobre todo en estos 5 temas, ¿no? El uso para productos de energía renovable, o sea, todo el tema del uso de paneles solares, molinos de, perdón, la captación eólica de la energía, agricultura basada en ecosistemas o en gestión de ecosistemas, también está el manejo forestal comunitario, que también el texto está explicando, que se ha presentado con el tema de la COP, porque es un tema bastante como una medida de mitigación. Por ejemplo, el tema de actividades económicas de los recicladores, que es muy importante, sobre todo en ciudades como Lima o como Arequipa, donde casi el 30%, yo por ejemplo les puedo dar la cifra de una municipalidad en Lima metropolitana, donde el 30% de los residuos que se generan son gestionados directamente por recicladores, porque van más allá de la capacidad de recojo, de recolección de las municipalidades, ¿no? El caso del cono oeste de Lima, en San Juan del Lurigancho, el Agustino. Y también para la gestión del agua dentro del domicilio, ¿no? Que en zonas rurales es muy importante. En este caso, Fondesurco incorpora el tema de la adaptación a los efectos del cambio climático a través de el uso de semillas mejoradas, el aprovechamiento eficiente del agua, el paquete es un poquito más organizado. Christophe decía, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos con los agricultores deciden asumir algunas modalidades de adaptación las hacen de forma artesanal, ¿no? Y entonces en este caso se trata de que, por ejemplo, un paquete de fertilizantes que pueda, por ejemplo, a través de una mayor proporción del uso de potasio, por ejemplo, para reducir el impacto en épocas de menor disponibilidad de agua, etcétera. El uso de calentadores solares para actividades que vamos a ver ahora. El uso eficiente de la leña, ¿no? Sobre todo en la zona alta de Arequipa, había mucho el uso todavía en la zona de la reserva de Salinas y Aguada Blanca y en la misma zona de reserva del Colca, casi el 60% de la energía de las poblaciones rurales proviene del uso de la leña y era utilizada en cocinas que tenían malos niveles de combustión eficiente, ¿no? Y que con el uso de cocinas mejoradas, ¿no? Se ha ido mejorando. Y también el uso de la energía para dar mayor valor a la producción, ¿no? Por ejemplo, para el uso para calentar los procesos de pasteurización de la leche, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. Y otras, ¿no? En este caso, como parte del proyecto que mencionó Christophe, se están dando el microfinanciamiento de adaptación, ¿no? De adaptación basada en ecosistemas. Acá podemos ver calentadores de agua que sirven para varios usos, ¿no?
En algunos casos, por ejemplo, las iniciativas de carácter turístico en el Valle del Colca utilizan la tecnología de los calentadores de agua para poder el agua caliente en los alojamientos, ¿no? En una zona donde hace mucho frío y que en los últimos años ha tenido una demanda mucho mayor de turistas y necesitan alojamiento, entonces esto ha mejorado, ha reducido los costos de la inversión para establecer un negocio de este tipo, y esto está siendo financiado aprovechando la energía solar y reduciendo el uso de la energía de combustibles fósiles, ¿no? En otros casos, por ejemplo, también ese tipo de calentamiento de agua sirve para el tema del aprovechamiento de la energía para la pasteurización de la leche, para los procesos complementarios, sobre todo en el caso de la producción de lácteos, en la cual CEDER en Arequipa ha tenido un desarrollo bastante importante en las provincias de Castilla y de la zona de Cotahuasi, ¿no? Y donde esto permite que los productores lecheros puedan establecer pequeñas plantas de procesamiento de leche utilizando energía solar para hacer todo el ciclo del procesamiento de la leche, lo cual reduce costos, mejora también el tema de la sostenibilidad de la actividad y que se está aplicando, ¿no? En el caso de Fondesurco, desde el 2013, ya las evaluaciones de crédito, aprovechando la tecnología producida por el proyecto que Christoph ha comentado, permite conocer acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Y para tener una idea, bueno, todavía la campaña de 2015 del 2014-2015 no ha cerrado, pero hasta el momento se han desembolsado 1.400 créditos por un monto de 10 millones de soles, que en este caso es importante para haber sido uno de los primeros años de inicio de esta actividad. Y como decíamos, una de las líneas quizás más fuertes que están que están, digamos, difundiéndose es en el uso de las energías limpias, ¿no? Como decíamos, fundamentalmente desde 2011 se están usando para compra de calentadores solares, ¿no? Para los hospedajes, como es lo que estamos viendo ahí en la figura, plantas queseras y también para el hogar mismo, ¿no? También se está utilizando para lo que es pequeños emprendimientos en el sector gastronómico, ¿no? Para lo que es hornos mejorados y preparación de alimentos. Y luego para lo que es la masificación del uso de cocinas mejoradas en las zonas rurales, ¿no? Sobre todo en la zona de la meseta, donde las familias viven en áreas bastante dispersas y que el acceso a la energía es más complicado, ¿no? En este caso se ofertarán también pronto sistemas de iluminación, ¿no? Basados en energía renovable. Y hasta el momento, al 2014, se han entregado casi 700 créditos por un monto de 900.000 soles para este tipo de actividades. Fondo Energía, bueno, ya lo he estado explicando un poco, Cristo. Es una modalidad de trabajo que se está usando, que incorpora la evaluación de crédito a riesgo climático, ¿no? Tomando en cuenta los cinco elementos de análisis de crédito, ¿no? Que tienen que ver con el mismo proceso productivo, ingresos y gastos familiares, las características del cultivo a financiar, las plagas que pueden afectar y el microclima. Hasta antes del proceso se trabajaba fundamentalmente con 3, y ahora esta incorporación del factor climático ayuda a que los riesgos puedan estar bastante bien ponderados y ver cómo podría ser el flujo de retorno del préstamo que recibe un productor. Y bueno, en este caso lo que permite este tipo de sistemas es que es posible ver los efectos climáticos para cada ámbito, porque digamos Arequipa, por más que es una región andina, tiene diferentes ecosistemas, tiene cañones donde hay valles con climas bastante cálidos,
tiene zonas de quebrada con climas más variados, y en la zona alta donde hay climas bastante fríos, ¿no? Como es en la zona de Castilla Alta, en Cayoma. Y entonces la cobertura de Fondesurco abarca casi todas las provincias de Arequipa, y por lo tanto debe evaluar a un productor en el valle costeño de La Joya, y a la vez a un agricultor que está en Orcopampa, en la parte alta de Castilla, que tienen condiciones climáticas diferentes, pero que en todo caso es necesario incorporar este factor de riesgo dentro del análisis del crédito para poder responder tanto a la capacidad de pago, porque la idea es siempre poder responder de forma oportuna y óptima a los préstamos, porque el sistema se basa en la adjudicación del crédito y la recuperación en los periodos estimados, y reducir todo el tema de carteras pesadas, préstamos impagos y situaciones de este tipo, ¿no? Lo cual, a través de estas medidas de adaptación, se ayuda a disminuir la amenaza que tienen los ecosistemas, una adecuada utilización de los recursos, y restaurar, proteger y manejar de forma sostenible cada ecosistema, ¿no? Y sobre todo en este caso, como decíamos, quizás los productos bandera estaban ligados a la gestión de la energía, pero en general se espera que este proceso, que no tiene mucho tiempo, pero que ya está empezando a mostrarse de forma más visible en la región, pueda ir creciendo también para ser replicable en otras zonas, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Hola. Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante la experiencia de Fondesurco. Creo que es un caso que nos da idea de las prioridades que tienen las entidades que están trabajando en el tema de las microfinanzas en relación con el cambio climático, ¿no? Esta priorización por las líneas de semilla, agua, pero en especial de energía, ¿no? Entonces, yo creo que este es un gran aporte que complementa bastante lo de Cristo. Y muy bien, ahora pasamos a ver el caso de Johnny Mendoza, que trabaja en la empresa La Positiva Seguros Generales, y específicamente en el área de seguros rurales. Él nos va a dar una visión desde una empresa aseguradora, ¿no?, del sector privado, donde inclusive, bueno, es también parte del enfoque grande que ha planteado Cristo, y que ellos usan mucho el concepto de riesgos transferidos, ¿no? Bueno, Johnny, bienvenido, y te escuchamos. Johnny es meteorólogo, tiene un posgrado en meteorología, y va a hacerlo desde su perspectiva. ¿Ya? ¿Me das mi teléfono? ¿Johnny? ¿Me copias? Sí. Sí, Juan. Muy buenos días o buenas tardes con todos y con todas. Gracias por la invitación. Y efectivamente voy a contarles la experiencia de estos años que el seguro agrícola catastrófico, el seguro agrícola en general en el Perú está funcionando. Entonces, permítame. Brevemente, permítanme realizar una breve descripción de lo que es nuestra compañía, La Positiva Seguros. Somos una compañía de capitales nacionales con más de 76 años en el mercado asegurador y con más de 4 millones de asegurados. Tenemos presencia en buena parte del territorio nacional. Y yendo ya netamente al tema de la gestión de riesgos de desastres, bueno, ya es un tema conocido de que a nivel mundial los desastres de origen natural, es decir, hidrometeorológico, han incrementado significativamente en los últimos decenios. En los últimos 10 años han incrementado significativamente. Y en el caso peruano también
los desastres de origen climático se han duplicado en los últimos 10 años. Entonces tenemos una tendencia a nivel mundial, a nivel local, y cómo estos desastres afectan a la agricultura. Básicamente, brevemente una descripción de lo que es la agricultura a nivel del territorio peruano. Tenemos 38 millones de hectáreas de superficie agropecuaria. De esas 38 millones, apenas 7 millones son dedicadas a la agricultura. Según el último censo que se realizó en el 2012, casi 4 millones de hectáreas se encontraban con cultivos. Somos un país también vulnerable porque dependemos tremendamente de las lluvias. Casi más del 60% de, de la actividad agrícola se realiza bajo secano. Entonces, siendo el sector agrícola uno de los sectores más vulnerables a la variabilidad climática y al cambio climático, pues unos breves datos del sector agrícola. El sector agrícola participa con un 8% aproximadamente del PBI nacional, emplea al 25% de la población económicamente activa nacional. Ya lo mencionaron los anteriores expositores. Nuestra agricultura se caracteriza por estar tremendamente parceladas. Más del 80%, casi 82% de los productores tienen menos de 5 hectáreas. Es un sector en el que el crédito es muy bajo, apenas el 8% de los productores tienen acceso al crédito y menos del 11% tienen asistencia técnica, ya sea por parte del Estado o por parte de algún organismo no gubernamental. Y bajo estas condiciones hacemos agricultura. Se hace agricultura, se ha hecho agricultura a través de los años en un país de multipeligros, con heladas, sequías, inundaciones, huaicos, deslizamientos, granizos, nevadas y los eventos de El Niño y La Niña. Y ya el IPCC en el 2012 mencionaba que los mecanismos de transferencia de riesgo aumentan la resiliencia de las personas, de los productores en este caso, para hacer frente a eventos climáticos extremos. Entonces, de hecho que el tema de los seguros, la transferencia de riesgo a través de los seguros agrícolas, incrementa la resiliencia de los productores a nivel nacional. Bajo este esquema de un territorio bastante complicado en el tema de eventos climáticos que afectan al sector agrícola, nosotros desde la positiva tenemos ya identificados los grandes grupos a los cuales queremos llegar con los diferentes tipos de seguros que tenemos. Tenemos la pirámide en la cual en la base están los pequeños y microproductores de subsistencia, los medianos y pequeños productores y arriba los grandes productores, vale decir los agroexportadores. Para estos tres grupos de productores, de tres segmentos, tenemos productos diferenciados. En el caso de la base está el seguro agrícola catastrófico, que luego lo voy a pasar a detallar, y también para los pequeños y medianos productores comerciales, vale decir los productores que acceden al crédito, y para los agroexportadores tenemos el seguro agrícola comercial, hemos denominado, y también el seguro contra enfermedades. Un dato adicional en el tema de los seguros agrícolas, que apenas menos del 9% de la superficie agrícola, de los 7 millones que les había mencionado anteriormente que hay según el último censo agropecuario de 2012, cerca de menos del 9% de esa superficie cuenta con seguro. De ese 9%, el 91% está cubierto con el seguro agrícola catastrófico y que está distribuido en 14 cultivos. El resto, cerca del 8.8%, la superficie que está asegurada se asegura con el seguro agrícola comercial y se distribuye en 8 cultivos. Entonces, comenzando con la base de la pirámide del seguro agrícola catastrófico, es un seguro que está subsidiado al 100% por el Ministerio de Agricultura. Es básicamente un apoyo del Ministerio de Agricultura para los productores de escasos recursos. Este es un seguro, como es un apoyo, no cubre los costos de producción. El Ministerio de Agricultura fija las condiciones de aseguramiento, la suma asegurada, las tasas,
y es el apoyo que se le brinda a los productores cuando ocurre un evento catastrófico que afecte un área geográfica bastante importante, en este caso es un sector, el sector estadístico, y se cubren riesgos climáticos y biológicos. Vale acotar acá que en los seguros tradicionales, agrícolas tradicionales, se cubre principalmente el riesgo climático, no el biológico, porque lo que se trata, de lo que quiere cubrir el seguro es lo que no se puede manejar, en este caso el clima. El tema biológico entendemos que es un tema de manejo y que sí se puede manejar, pero hacer el seguro agrícola catastrófico, un seguro que está orientado para los productores de escasos recursos, el Ministerio de Agricultura solicitó a las compañías aseguradoras que se incluya el riesgo biológico, teniendo en cuenta que al ser productores de subsistencia no tienen los medios económicos para poder aplicar un paquete tecnológico adecuado que les permita hacer frente a las plagas y enfermedades. Es por eso que en el seguro agrícola catastrófico cubrimos, además de los riesgos climáticos, los riesgos biológicos. ¿Cuál es el marco institucional de este seguro? Pues como les había mencionado, el Estado financia el 100% del costo de la prima a favor de los gobiernos regionales que están seleccionados para ser beneficiados con el seguro agrícola catastrófico. Esta selección de regiones lo hace básicamente el Ministerio de Agricultura y en función al mapa de pobreza. Existe un consejo directivo que está integrado por un representante del Ministerio de Agricultura, un representante de la presidencia del Consejo de Ministros y un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Los gobiernos regionales cooperan con la Secretaría Técnica del FOGASA para el seguimiento de las condiciones bajo las cuales se contrata este seguro y colaboran también en la elaboración de los padrones de agricultores que serán indemnizados. Y la Positiva Seguros es la compañía, en este caso, que asumimos el riesgo y, de ser el caso, pagamos las indemnizaciones cuando corresponda, cuando se ha ocurrido un evento catastrófico. Resultados a la fecha de este seguro, pues en dólares existe un fondo que está en fideicomiso, lo tiene COFIDE, lo administra COFIDE, perdón. Comenzamos con 10 millones de dólares, poco más de 10 millones de dólares, y a través de los años ha ido viviendo. La actual campaña, la campaña 2014-2015, campaña agrícola, que va desde julio de agosto, perdón, de un año hasta julio del año entrante, ha sido apenas de 6.4 millones de dólares. Y por el otro lado, las indemnizaciones del sector asegurador, esta lámina está orientada básicamente al panorama nacional. Está en la diapositiva, se comenzó con 3 millones de dólares de indemnizaciones, la campaña 2010-2011, como bien lo resultó Nicolás, unas lluvias totalmente atípicas que no se habían presentado en más de 40 años, pegaron durísimo en Ayacucho, en Puno, en algunos lugares de Huancavelica, Ayacucho y Cusco, hicieron que las indemnizaciones se incrementen significativamente casi 8 millones de dólares. Desde el lado de la positiva, ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo con este seguro agrícola catastrófico? Pues en estos 5 años que viene funcionando el seguro agrícola catastrófico, vale decir desde la campaña agrícola 2009-2010, venimos pagando poco más de 14 millones de dólares en indemnizaciones. A la fecha vamos indemnizando a más de 180.000 agricultores en Ayacucho, Puno, Huánuco, Cajamarca y Pasco. De esos 180.000 agricultores, 167.911 productores han recibido sus indemnizaciones a través de giros bancarios entre agosto y abril de 2015. Hay que acotar acá que, si bien es cierto, cuando se inició este seguro, no estábamos obligados como compañía de seguros a realizar el pago de las indemnizaciones a través de los giros bancarios. Sin embargo, la Positiva apostó por garantizar que el pago le llegue efectivamente a los productores que tenían que recibir esa indemnización a través de giros bancarios y luego a través de cuentas de ahorro. Entonces, y hay que contar también que no estaba incluido en el costo de la prima. Sin embargo,
como creemos en el producto, creemos que la importancia que representa para los productores que son afectados por eventos catastróficos de origen climático, sí consideramos necesario que de alguna manera se garantice que la indemnización llegue. Y la mejor manera de garantizarlo era que llegue a través de los giros bancarios y ahora último en apertura de las cuentas de ahorro. Fíjense, ya llevamos desde 2013, cambiamos la modalidad de los giros bancarios a cuentas de ahorro y desde esa fecha ya vamos pagando a productores y productoras de escasos recursos en total a 43.296 personas. Son cuentas de ahorro que han sido tramitadas a través del Banco de la Nación. Y algo importante que resaltar acá es que la mayoría de los productores por primera vez han recibido un pago directo económico del Estado, del Ministerio de Agricultura, a través de una institución financiera. Para ellos, muchos de ellos, primera vez era salir de sus comunidades, llegar a la capital de distrito, llegar a la capital de provincia y acercarse a una institución financiera, ya sea una caja municipal o en este caso el Banco de la Nación. Esa es la historia, a grosso modo y brevemente, para cumplir con los 10 minutos que me han asignado, de seguro agrícola catastrófico. Esa fue la base de la pirámide, y en la base central y hacia arriba tenemos el seguro agrícola comercial. Y aquí muy bien, Cristo lo mencionó, la experiencia que ya tenemos con el seguro agrícola comercial, que es, bueno, aseguramos cualquier cultivo en cualquier lugar del Perú, y permite que el agricultor se recupere o recupere su inversión o parte de la inversión cuando ha sido golpeado por un evento climático adverso. Ya lo había mencionado, acá en el seguro agrícola comercial solamente cubrimos riesgos climáticos y no recibe subsidio del Estado. ¿Cómo funciona este seguro? ¿Para quién está diseñado? Este es un seguro que está diseñado para los clientes de instituciones financieras. Los clientes se acercan a una institución financiera, solicitan un crédito y la institución financiera les otorga el crédito, pero además les ofrece un seguro agrícola. No es obligatorio, es totalmente voluntario. Si los productores no desean tomar el seguro, sencillamente no lo toman, como fue el caso de los productores de café, ¿no? Porque, como ya lo había mencionado, cubrimos solamente eventos climáticos y el tema del arroyo del café no está incluido en este seguro. Por eso es que los productores de café decidieron no tomar el seguro, es totalmente, no es obligatorio. Entonces, al momento que el productor solicita el crédito, le ofrecen el seguro. Y la institución financiera le financia el costo de seguro dentro del crédito que le está otorgando. El primer beneficiario de si ocurre un siniestro y procede la indemnización es la institución financiera, y si hay un remanente va para el productor. Inicialmente habíamos pensado cubrir solamente el crédito, pero luego nos dimos cuenta que al cubrir el crédito, efectivamente el productor sigue siendo un sujeto de crédito, por lo tanto la institución financiera le puede continuar brindando este crédito, valga la redundancia. Sin embargo, este productor se queda sin dinero, porque ya ha hecho una inversión. Es por eso que en este seguro cubrimos el costo de producción. Normalmente las instituciones financieras cubren hasta el 70% del costo de producción. La positiva, a través de este esquema, cubre el costo de producción. Entonces, sí le queda un remanente al productor luego de haber honrado sus compromisos con la institución financiera. Desde el 2013, que ya tenemos que operando este esquema, hemos colocado más de 20.000 pólizas, vale decir, más de 20.000 créditos han salido de Agrobanco con un seguro agrícola. Se han asegurado más de 50.000 hectáreas en todo el territorio nacional. Hemos pagado más de $500.000 en indemnizaciones, y a la fecha tenemos en este esquema de aseguramiento una siniestralidad aproximada del 20%. Y a manera de resumen, ¿qué permite el seguro agrícola? Y básicamente corroborando lo que ya lo mencionaba en el 2012 el IPCC, pues tener un seguro permite que la continuidad de la actividad agrícola, tanto en el ramo del seguro agrícola catastrófico como el seguro agrícola comercial, los productores, sobre todo en el seguro agrícola catastrófico,
la indemnización la han utilizado principalmente para la compra de insumos para continuar con la actividad agrícola, en este caso semillas. En otras experiencias que hemos observado es que se han juntado grupos de personas que habían recibido su indemnización para mejorar canales que habían sido destruidos por algún huaico, algún alud, en fin. Y en el caso del seguro agrícola comercial, la indemnización es utilizada principalmente para honrar la deuda con la institución financiera, Evítase el sobreendeudamiento, como decía, porque las indemnizaciones van a cubrir el crédito otorgado y el remanente se le entrega al productor. El pago de las indemnizaciones que venimos realizando a través del sistema financiero, ya sea a través de giros o a través de cuentas de ahorro, definitivamente tenemos la certeza de que estamos contribuyendo con la bancarización y acceso al crédito del sector rural. Y algo muy importante, como bien lo mencionó también Nicolás, fue que estamos generando información útil para la gestión de riesgo. Los datos que tenemos ya de siniestralidad de estos 5 años por cultivo, por evento climático, ayudan y pueden ayudar al Estado, al Ministerio de Agricultura, principalmente a orientar sus políticas de atención y desarrollo en el sector rural. Por ejemplo, tenemos zonas en las cuales todos los años venimos pagando el mismo cultivo y por el mismo evento. Entonces, en 5 años, si ya no son seguros finalmente, habría que pensar qué institución del Estado, del Ministerio de Agricultura, es lo que tiene que traer, es el MIES, el SENASA, porque si todos los años siembran el mismo cultivo y siempre están siendo afectados por un evento y pierden, entonces el Estado tiene que hacer algo. Hay ya sea un cambio de semilla, cambio de manejo tecnológico, en fin. Pero esta información que el seguro está generando definitivamente sí es importante para orientar políticas, ¿no? Y para gestionar los riesgos. Hay un tema de educación financiera que es importante. ¿Cómo ingresar a un sector, al sector rural principalmente, en donde lo primero que piensan es que los privados, y en general, no solamente las compañías aseguradoras, sino que el sector privado se va a aprovechar de ellos? Y sobre todo con un tema del seguro, que es un bien intangible, cómo demostrarles que funciona. Pues yo les digo que en el año 2009-2010, en la región Ayacucho, pagamos una indemnización de casi 2.8 millones de nuevos soles. Y la primera reacción que tuvieron el gobierno regional y el Ministerio de Agricultura fue, bueno, ¿y qué has hecho con la diferencia de que te pagué la prima? ¿No? Si yo te pagué 6 millones en prima por el seguro, lo mínimo que espero es que me regreses esos 6 millones. Y así no es como se evalúa un seguro. El seguro se evalúa en el largo plazo. Un seguro es para cubrir eventualidades que ocurran y no nos cojan desprevenidos. Entonces, en la siguiente campaña, 2010-2011, y que de alguna manera reflejan los datos que presentó Nicolás, comenzaron unas lluvias, como ya les había comentado, tremendas que no se habían presentado en más de 40 años en la región de Ayacucho. Entonces, Jonel, nos quedan 2 minutos. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Jonel, nos quedan 2 minutos porque... Ya, muy bien. No, nada más. Continúa, Manu. Ya. Sí. Listo. Entonces, luego, en el 2010-2011, en la región de Ayacucho pagamos 12 millones en indemnizaciones, versus un primaje de 100 millones. Entonces, les quedó demostrado de que el seguro, cuando se necesita, funciona. Entonces, y además proporcionamos productos para el sector rural, a través de, tenemos información de precios a través de mensajes de texto, alertas meteorológicas, capacitaciones técnicas. Solo en capacitaciones del sector seguro agrícola catastrófico hemos capacitado a más de 2.000 productores en los 2 últimos años. Los retos que tenemos es que, bueno, definitivamente tiene que haber una política clara en el mediano y largo plazo para el desarrollo de seguros rurales, sobre todo en temas de cofinanciamiento de la prima. Pensamos que el seguro sí tiene que ser cofinanciado. Tiene que haber un sistema de información integrado con información necesaria para el diseño de los seguros agrícolas y una mayor educación en temas de seguros, definitivamente que va a permitir una masificación de los seguros agrícolas. Bueno,
el tiempo se tirará en este tipo de presentaciones. He tratado de resumir lo más que he podido la experiencia de los 5 años que tenemos con el seguro agrícola catastrófico y estos poco más de 2 años ya del seguro agrícola comercial. Gracias nuevamente por invitarme a participar. Gracias. Creo que las cifras que nos has dado son bastante prometedoras de que va a haber un cambio en estos años en relación con el tema de los seguros. Este concepto que has traído de la transferencia de riesgos a través de los seguros, que aumenta la resiliencia de los agricultores más vulnerables, los 180.000 agricultores que han sido indemnizados, los 14.2 millones de dólares que se han pagado, las 43.200 cuentas de ahorro que se han abierto, creo que son datos que confirman las tendencias que han mencionado tanto Christoph como Nicolás. Muchas gracias y ahora estamos con las preguntas, que son varias como las han podido seguro ir leyendo Christoph y Nicolás, que tienen que ver desde la preparación del personal de las entidades de las microfinanzas. De alguna manera, Christoph había mencionado, no vamos a formar meteorólogos, ¿no? Pero es una pregunta que hace Magdalena. Maruja hace una pregunta en relación a cómo se ha incorporado el tema, perdón, a los gobiernos locales en el tema de las microfinanzas. Christoph, si pudiéramos en 3 minutos responder las preguntas que te hacen. Yo creo que se va a continuar porque el módulo continúa todavía esta semana. Pero a ver si podría resumidamente responder las preguntas que tienes, que te han planteado. ¿Cristo? Sí, ¿aló? ¿Me oyen? Sí. Sí, muy bien. 3 minutos, eso ya se vuelve deportivo aquí. Lo voy a intentar. Primero, ¿qué tipo de preparación se brinda al personal de las microfinancieras? Nosotros claramente con la reducción de especialización del personal, lo que buscamos es sobre todo la concientización y la promoción de los productos. Es decir, sobre todo se va a introducción al valor de ecosistemas y los servicios que proveen, cómo interfiere con la agricultura, sobre todo andina en nuestro proyecto, pero también en otras agriculturas, y dónde están los beneficios para los clientes. Entonces, más un tema de multiplicación de valor agregado para el cliente y menos realmente el análisis en sí, porque nosotros dentro del proyecto lo que estamos promoviendo es optar por un análisis que va más basado en data y en software para justamente, si no, tengo una limitación natural por personal. Más detalles para todas las respuestas, siempre con mucho gusto también directamente a mí. Voy a la próxima. ¿Qué factores se consideran para determinar qué tan arriesgado es financiar una iniciativa en un país? Es un poco difícil de responder por el simple hecho porque me fue un poco el marco. Normalmente creo que hay 2 conceptos básicos para lo que son inversiones, tanto inversiones privadas o inversiones públicas, y claramente la orientación es diferente. En el sector privado tengo más y más el tema de la triple base, es decir, el financiamiento o la inversión se determina a través de un retorno. Yo siempre quiero un retorno por una inversión. ¿Me oyen? Sí. Sí, te estamos oyendo. Es decir, sector privado, yo espero un retorno, tengo una inversión y tengo un flujo de retornos, tanto social, ambiental y principalmente, normalmente, económico. Sector público creo que va más por el impacto.
Es decir, depende mucho de la coyuntura política. Típicamente lo que buscan cuando son proyectos o iniciativas de desarrollo es fomentar innovación, nuevos modelos de negocio y la incentivación del sector privado. Es todo un tema, ¿no? Entonces, y quizás la pregunta fue con otro sentido, pero eso es lo que se me ocurre. De allí, los 3 acuerdos que hemos firmado y el involucramiento de lo que son los gobiernos locales, lo que hasta ahora hemos preparado y firmado son gobiernos nacionales, pero nuestro enfoque va mucho más allá. Normalmente estamos enfocados tanto a nivel nacional como a nivel local, y tanto en el sector público como en el sector privado, como en el sector de ONGs. Es decir, el proyecto en sí no promueve una solución preferida. Hasta ahora tenemos 3 a nivel nacional y con instituciones públicas, como en Perú, por ejemplo, Agrorural y el proyecto especial Pichipalcasu. Pero eso está abierto. Nosotros proponemos varias metodologías también, como seleccionar a nivel local aliados. Y hay que ver dónde hay realmente un mission fit, es decir, aliados que tienen las mismas expectativas para poder cooperar. De allí, aquí una pregunta interesante, si bien claro me ponen en una situación difícil de decir algo sobre planes de un gobierno que no conozco, digamos, los detalles mucho. Creo que puedo responder sobre todo con un par de opiniones, ¿no? Y como país, claramente, un gobierno creo que tiene siempre que balancear lo que es el desarrollo y la sostenibilidad de ese desarrollo y el cuidado de sus recursos. Uno de mis, digamos, ejemplos favoritos es China, donde hace 20 años no les importaba nada, como a dónde se fue todos sus desechos, etcétera. Hoy en día es el tema número 1 en toda China. Es decir, este balance el gobierno tiene que mantener y es difícil, creo, ¿no? Y de allí decidir que voy a desplazar o voy a sacar a la agricultura familiar por implementar una agricultura menos sostenible, más monocultivo y más, creo que con transgénicos mencionaste, ¿no? Yo creo que va mucho por el lado de incentivos económicos, es decir, nuestra responsabilidad es de encontrar mejores modelos de negocios y mejores incentivos económicos a través de soluciones más sostenibles. Yo veo claramente, si nosotros no somos capaces de desarrollar modelos que funcionen, un Estado tiene otras presiones. Así que es difícil, pero lo quisiera, mi opinión es, mientras que nosotros no podemos ofrecer algo mejor, va a ser difícil de cómo parar tales tendencias que se ven también en otros lados, como por ejemplo en China, ¿no? De allí viene Nicolás, ¿no? O yo tengo un... Sí, Nicolás, 2 minutos, y es que son tantas preguntas, sinceramente el tema es tan apasionante, ¿no? Que creo que más de uno se va a quedar insatisfecho. Pero bueno, por favor, Nicolás. Sí, mira, yo creo que Christoph tiene bastantes preguntas que responder y yo creo que a las que me han hecho a mí las podría pasar por la comunidad sin ningún problema, así que yo le cedo mi espacio. O más bien una reflexión final, porque casi es lo que le voy a pedir de aquí a Jonel, ¿no? Porque Jonel también seguro tendría muchas preguntas y más bien invitamos a todos los asistentes a que por la página se puedan hacer las preguntas y yo estoy seguro que ustedes 3 las van a responder. Sí.
Juan, solamente respondiendo rápido lo de las semillas nativas, y yo creo que hay todo interés de Fondesurco y por supuesto con nuestro apoyo siempre de financiar también semillas nativas. Hemos incluso visto algunos ejemplos. Tenemos el producto, entre comillas, de la banca de semillas. Así que sí se puede financiar. Y allí entramos otra vez en el tema si la institución financiera está con la capacidad de financiar un tal proyecto. Y creo que nosotros sí hemos proveído información y si hay el interés, si hay la oportunidad de financiar semillas nativas, la aplicación, la gestión, el manejo, etcétera, estoy seguro que Fondesurco con mucho gusto lo va a hacer, y si nosotros podemos apoyar o aportar algo, estamos a la orden. Muchas gracias. Entonces, Jonel. Sí, Juan, gracias. Para cerrar, una reflexión final, porque hay muchas preguntas, pero no las vamos a poder responder, no se van a poder responder por el tiempo, pero algo final que quieras mencionar antes de cerrar la sesión. Sí, yo con todo gusto voy a responder las preguntas por la página que tienen ustedes. Ajá. Pero como reflexión final, yo sí pienso que los productos de seguro tienen que ser diferenciados por los diferentes tipos de productores que hay. Entonces, definitivamente que la base de la pirámide de los productores de escasos recursos sí tiene que haber una participación fuerte del Estado en el tema de subsidio, porque son productores que no tienen acceso al crédito y que difícilmente lo van a tener. Ahí básicamente son los programas de asistencia. Entonces, eso por una parte. Luego los productores que acceden al crédito, ellos, una manera de proteger la cartera de estas instituciones que otorgan estos créditos es a través del seguro. Entonces, definitivamente sí, el seguro para ellos es un mecanismo fuerte de protección de la inversión de los créditos y su producción. El tema de los agroexportadores, aunque es un sector que todavía no tiene mucha prevención en temas seguros, pero sí son afectados cuando ocurren niños extraordinarios tipo de 798 o 3. Sí, definitivamente la gestión de riesgos, hay diferentes maneras de gestionar los riesgos. El seguro definitivamente no soluciona el problema, solamente soluciona una parte de todo el problema, porque el seguro forma parte de una gestión de riesgos. Entonces hay que pensar bien dónde lo necesitamos, para quién lo necesitamos, y para eso estamos las compañías de seguros, para, finalmente nuestro negocio es el riesgo, así de sencillo. Entonces, si hay riesgo, estamos en aseguradoras, y nada, con todo gusto por la comunidad puedo dar las respuestas a las preguntas. Muchas gracias, Jonel, muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias, Cristo. Ha sido una mañana muy enriquecedora y nos vamos con varios conceptos que los voy a transcribir también en la página. Muchísimas gracias a todos por venir. Ha sido un salón súper latinoamericano, ¿no? Y con personalidades también que tengo el gusto de conocer y que le han dedicado el tiempo y dado la importancia del tema. A todos ustedes, muchísimas gracias, y no me quiero despedir sin hacer este anuncio que me han alcanzado. El BID está lanzando una plataforma en temas de adaptación al cambio climático. Está enlazada a nuestra comunidad de adaptación basada en ecosistemas. Para el lanzamiento oficial de esta plataforma, el BID realizará un webinar el 7 de mayo a la 1 de la tarde sobre impactos y adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe, a cargo del doctor Vicente Barros, copresidente del Grupo 2 del IPCC. Para asistir al webinar, solo tienen que dar clic en el enlace que estamos mandando por el chat. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.